Hola, buenas tardes. Yo soy Katia Rodríguez, soy psicoterapeuta y el día de hoy vamos a platicar un poco con el psicoterapeuta, con el colega Andrés Sud. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento de compartir esta sección con ustedes. Ok, pues bueno, espero que estén listos para escuchar toda la experiencia de Andrés en el Instituto Ingenes. Recuerden que esta es otra transmisión para que ustedes tengan pues mucha información del instituto y se acerquen. Y bueno, vamos a empezar, Andrés. Sí, claro. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué nos puedes contar de ti? Básicamente soy un especialista en acompañamiento emocional. Mi formación académica se integra de diferentes secciones. En la parte profesional soy trabajador social con la especialidad en el área médico-hospitalaria. Okay. También soy psicólogo con la especialidad clínica. Tengo algunos diplomados que se integran de esta parte de acupuntura, digitopuntura, kinesiología, aromaterapia, Wow. masaje de desbloqueo, tanatología y psicocorporalidad. Asimismo, he acumulado un tiempo ya de experiencia de trabajar con pacientes que buscan reconfigurar su familia, trayendo sus bebés al mundo para vivir su experiencia de la maternidad y la paternidad. Tengo 8 años de trabajar en el Instituto Ingenes. Me siento muy orgulloso, me da mucho gusto poder compartir esta experiencia de transformar las emociones hacia esa noble labor de generar vida y bajo lo que nosotros mismos mencionamos, bajar estrellas del cielo. Exacto. Sí, pues justamente me quedaba pensando en eso mientras te escuchaba, bajar estrellas del cielo. ¿Qué significa para ti bajar estrellas del cielo, Andrés? Es una bella labor donde esta experiencia nos permite unir nuestros esfuerzos, nuestros talentos y este equipo interdisciplinario de especialistas, unimos nuestros talentos y esfuerzos, como lo mencionaba, para vivir esta bella experiencia en la cual hay quienes desde diferentes historias de vida están buscando consolidar su familia. Y muchas veces el sistema de creencias nos lleva a tener sensaciones diferentes que nos hacen, vamos a decirlo, entrar en crisis en diferentes sensaciones, emociones, pensamientos. Incluso no sabemos cómo acercarnos, cómo hablar del tema. Sentimos que puede ser una cuestión un tanto hasta invasiva o por los mismos tabús o formas de pensamiento. Y esta experiencia, precisamente, el bajar estrellas del cielo, implica cómo vamos reconfigurando el camino para que esos bebés lleguen a este mundo, pero no nada más es como digamos, la bella labor de generar vida a través de un tratamiento de reproducción asistida donde nos permite vivir esta experiencia con ellos, sino también es compartir nuestras experiencias como seres humanos para ser mejores seres humanos. Es decir, cada quien puede tener una visión de sí mismo sobre lo que es la maternidad y la paternidad. Y sin embargo, al incursionar o al desear vivir esta experiencia de un embarazo a través de reproducción asistida, nos lleva a reconfigurar nuestras propias creencias y conceptos de lo que es la maternidad y la paternidad. Es decir, un significado de mayor alcance, más allá de lo que creíamos. Y eso es lo bello, que no solamente al final del camino tenemos a nuestro bebé y esa bella estrella bajada del cielo, sino que es como ir más allá de las expectativas. Además nos vamos transformados como seres humanos, donde aprendimos a fusionar nuestra mente y nuestras emociones, toda esta configuración que se va armando de una manera solidificada para ir más allá de lo que creíamos. Entonces llega el momento en que nos vemos como seres humanos no nada más reintegrados desde nuestros propios conceptos, sino más allá de las expectativas. Y esa es una bella labor en la cual nuestras formas humanas adquieren un más allá de lo que creíamos como experiencia desde un lugar determinado. Ok, no, pues está muy interesante, Andrés. Supongo que esto que me estás contando es lo que hacen en SEI
Si nos puedes platicar un poco sobre el área 6 en Ingenes, ¿te referirías un poco a todo esto que nos estás comentando? Sí, desde luego. Ingenes es una institución que se preocupa por el bienestar emocional de sus pacientes. Okay. Es por ello que desde el inicio del tratamiento les ofrecemos un acompañamiento emocional. Esto lo hacemos desde diferentes enfoques, de manera individualizada, en pareja y grupal. Toda esta forma en que los acompañamos es a través de un grupo de especialistas, de psicoterapeutas y de terapeutas, que tenemos preparado un plan de trabajo, un programa de trabajo psicoemocional con nuestros pacientes. Esta agrupación es una unidad, la unidad de acompañamiento emocional, lo cual le llamamos SEI, Salud Emocional Ingenes. Esta unidad de acompañamiento emocional ha llevado a cabo diferentes estudios, diferentes protocolos de seguimiento para saber cuál es la mejor manera de ayudar a nuestros pacientes a transformar sus emociones y potencializar sus recursos hacia un bienestar integral con la bella y noble acción de ese pretexto, vamos a decirlo, ese bello pretexto de la búsqueda del bebé. Sin embargo, el reconocer que no es suficiente tener emociones o como dicen, pensamientos positivos. No es suficiente, va más allá. El hecho de reconocer todo ese cúmulo de emociones y de sensaciones que están ahí guardadas no tiene que significar un estorbo, ni tampoco tiene que significar como en un automático donde decimos, pues es que yo con que piense y sienta positivamente, con eso es suficiente. Claro que es válido desde un hacer, desde una buena voluntad. Sin embargo, en la realidad es que somos emociones, somos sensaciones, somos una corporalidad. Es decir, nuestro cuerpo, pensamientos, emociones, energía, están acomodados de tal manera que necesitan reorganizarse para tener una viabilidad hacia la meta mayor. E incluso digo mayor como un punto de referencia porque vamos ampliando nuestras expectativas y vamos ampliando nuestra visión, pero para todo ello necesitamos técnicas especializadas que nos ayuden a descubrir cómo hacerlo. Por eso hablo de una buena voluntad. ¿Nos funciona? ¿Nos sirve? Sí. Sin embargo, esto sumado con un estudio especializado que nos ayude a encontrar más allá recursos que están ahí, vamos a decirlo, pendientes de explorar. Entonces los potencializamos, los sumamos, los reorganizamos y los direccionamos hacia un lugar que permita un bienestar integrativo. Todo esto está diseñado en un programa de acompañamiento emocional, respondiendo a la pregunta inicial, llamada SEI, Salud Emocional Ingenes, porque hemos creado nuestra propia metodología, que es la que nos ha funcionado. A lo largo de estos 8 años hemos ido en la línea del tiempo, digámoslo así, investigado y acomodado mejores formas. Nos estamos innovando. Hay que ir actualizando las mejores formas de abordar al paciente. No podemos englobar todas las emociones en un solo lugar como una forma generalizada. Hay quienes tienen un poco más de miedo, otros de tristeza, frustración, ansiedad, todos a lo mejor un poquito de todo. El hombre y la mujer pensamos, sentimos diferente. Entonces, todo esto hay que adaptarlo de tal manera que nos ayude a conectarnos, que nos ayude a reencontrarnos y a través de ahí y a partir de ahí tomar los recursos que necesitamos para llegar a ese fin mayor por el cual necesitamos potencializarnos. Insisto, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Lo interesante es saber qué hago con ello. Pero para saber cómo hay que encontrar un porqué. O sea, el porqué es el antecedente del cómo. Pero para eso necesitamos conocer la mejor manera de llegar a ello. Y para eso tenemos este programa ya estudiado con especialistas
que van a emplear técnicas ya visionadas que nos han funcionado de una manera adecuada al paso del tiempo. Oye, Andrés, pues con todo lo que nos compartes, yo me imagino que la pregunta de ¿será importante que nosotros como pacientes en genes nos involucremos en el acompañamiento emocional? Yo creo que tú dirías sí o sí, ¿no? O sea, bueno, visto que sí cambia la vida de las personas, ¿no? O sea, logran su paternidad, logran su maternidad, pero modifican dichos términos y aparte también su persona evoluciona, ¿no? Sucede que, vamos a poner esta analogía, tenemos dos caminos y hay un camino que puede ser más sencillo y otro camino que puede ser un poco más laborioso. Digámoslo así, un camino que está en declive, en declinación y empedrado con hierbas, con ciertas formas un tanto complicadas para caminar en él. Y otro camino que está despejado, que está libre de piedritas, de hierbas, que tiene una direccionalidad y que incluso nos asomamos y tiene como una cierta visión de fondo. Es una forma de dar a entender que las emociones están ahí y que es más sencillo avanzar cuando aprendemos a trabajar nuestras emociones. ¿Podemos no hacerlo? Desde luego. ¿Se puede tener el resultado? Seguramente. Pero es más sencillo. Es más sencillo poder darle un vistazo a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que creemos de nosotros mismos y acomodarlo de tal manera que nos ayude, vamos a decirlo, a elevar nuestro nivel de conciencia como seres humanos. Todos buscamos absolutamente lo mismo. Tú, yo, ustedes que nos escuchan, todos los seres humanos buscamos absolutamente lo mismo. ¿Qué buscamos? Ser mejores seres humanos. Y esto lo vamos a lograr a partir del planteamiento de las diferentes metas. Esas metas que creemos que nos pueden hacer sentirnos más felices. Y la felicidad, cada quien la va eligiendo desde sus diferentes enfoques. Por lo tanto, el hecho de conocernos y de saber de qué manera abordarnos, es decir, vamos haciendo conciencia de nosotros mismos. Conciencia, o vamos a tomar en cuenta que a qué nos referimos con conciencia, es la capacidad de darse cuenta. Yo puedo sentir tristeza, pero tal vez no soy consciente de ello. Es decir, completamente no me he dado cuenta. Puedo tener un objeto, ¿me permites tu tableta? Por ejemplo, puedo tener este objeto, pero sé que está ahí como un objeto, pero cuando veo los detalles que contiene, el peso, la dimensión, el color, o sea, estoy viendo los detalles de ese objeto como tal. Es decir, puedo darme cuenta de una sensación, o medio darme cuenta de una sensación, pero todavía no tengo la capacidad, digámoslo así, de ver esos detalles debido a esa falta de conciencia. ¿Por qué? Porque eso implica regresar la atención a mí y saber cómo me siento, darle nombre a lo que estoy sintiendo, dimensionarlo, desde cuándo lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cómo voy a decidir hacer algo con eso que estoy sintiendo. Porque puedo sentir, y digo, tristeza es por tocar una emoción, hay otras, pero puedo decidir sentirme triste o puedo decidir no sentirme triste, pero la buena voluntad no es suficiente. Necesito, vamos a decirlo, una ruta, un caminito. Por lo tanto, es importante el entender qué voy a hacer con eso que creo que está pasando dentro de mí. Y para ello tengo dos caminos. Puedo hacerlo, puedo entrar en esta, vamos a decirlo, en esta exploración de las emociones hacia un tratamiento de reproducción asistida. Y eso me va a permitir tener más conciencia de lo que está sucediendo dentro de mí con respecto a lo que estoy sintiendo y pensando, y de esa manera tomar decisiones firmes hacia dónde quiero llevar esto que está pasando en mi interior. Por lo tanto, el camino se hace más sencillo. Hemos observado que los pacientes que se involucran, vamos a decirlo, de una manera comprometida hacia un tratamiento de reproducción asistida, desde esa fusión completa, ¿no? Es como hacer un equipo, médico, terapeuta, pacientes,
hacemos un equipo sólido, donde cada quien va a hacer su parte, digamos así, lo que le corresponde. Entonces, en ese interactuar desde lo que nos corresponde hacer, si yo como paciente voy a una de esas partes en las cuales me voy a involucrar es mi aspecto emocional, y tengo un equipo de especialistas que me dice cómo hacerlo, cómo abordarlo, qué necesito hacer y cómo voy a potencializar eso que estoy sintiendo. Por lo tanto, eso que estoy haciendo desde mi propia labor, con responsabilidad y con compromiso, me va a hacer que el camino sea más sencillo. Por lo tanto, hemos observado que los pacientes que abordan ese tema del aspecto emocional, el camino es más sencillo en el resultado. El éxito del resultado se obtiene con mayor facilidad cuando se trabajan las emociones y los pensamientos de una manera consciente. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Andrés. Fíjate que, bueno, has dicho muchas veces la palabra emociones. Yo coincido contigo, somos emociones. Y ya en las pacientes que están pues en este barco de Ingenes, ¿qué emociones tú y tu equipo de especialistas han visto que son las que más están presentes en todo el proceso? Sí, fíjate que esa pregunta es muy interesante, porque tal vez podría enumerar una lista de emociones que algunos pueden verse ahí yo tengo esta, o no, yo esta, o tengo esta y esta. Y es que la realidad es de que muchas veces hasta es difícil darle un nombre a eso que estamos sintiendo. A veces se llega a confundir. Puedo tal vez darle el nombre de tristeza y realmente es enojo. Puedo sentir que tengo enojo y realmente es miedo. O sea, las emociones se camuflajean con mucha facilidad. Sin embargo, visto desde otro lugar, vamos a decirlo, no es lo mismo intentar ver las emociones desde el lugar de las emociones que verlas desde un lugar fuera de la emocionalidad. Por eso es que a veces necesitamos unos ojos que nos ayuden a ver desde fuera de ese enfoque, y precisamente esa visión nos la da un especialista en acompañamiento emocional que nos ayuda a darle nombre a eso que sentimos y nos ayuda a identificar cuál es esa sensación que realmente está ahí guardada. Entonces, ¿con qué sensaciones? Son diversas. Sin embargo, hemos observado que hay ciertas sensaciones que van a incidir de manera recurrente hacia un tratamiento de reproducción asistida. Y por dar un número y un nombre, por decirlo así, es miedo, ansiedad, tristeza y frustración. Miedo, pues sobre todo porque llegamos con una historia. De por sí es la propia historia de vida, más la historia en el recorrido hacia la búsqueda del embarazo. Lo que decía al principio, cada quien con su sistema de creencias, con su propio nivel sociocultural, su propio nivel socioeconómico. Cada quien trae una historia, el desgaste emocional se va modificando. Pero esa historia, o sea, me estoy refiriendo a acontecimientos pasados, pareciera que cuando se retoma un procedimiento en el presente, o sea, se empieza como a revolver la información. De momento sentimos miedo, pero tal vez ese miedo no es tanto por la información vigente, es decir, de un acontecimiento de ese momento. Es un miedo por esa información pasada. Porque, digámoslo así, que se hace como una evocación, se fuga información del pasado. Y entonces tal vez he pasado por procedimientos, por algunos momentos en los cuales el médico me dijo, no se puede, no es posible, o pasé por algunas experiencias, vamos a decirlo, pues no gratas, en la parte médica, en la parte clínica, por muchos nos, o sea, va como registrando el cerebro y nuestro mismo cuerpo en su memoria celular, un no es posible, tuve un resultado negativo, pasé por esto, por un aborto, por experiencias que no son gratas. Entonces, al momento de incursionar este nuevo tratamiento con una nueva esperanza, se ve matizada con el pasado. Entonces, ese miedo no es tanto un miedo por la información vigente, sino es un miedo por esa información del pasado. Precisamente es como descubrir qué hago con ese miedo. Hay
Hay pacientes que me han llegado a preguntar, bueno, oye, ya me di cuenta que siento miedo, pero ¿qué hago con ese miedo? Porque yo necesito que el miedo se me quite para poder iniciar mi tratamiento. Y la realidad es de que se los diría de esta manera: el camino se hace al andar. Y conforme vamos viviendo la experiencia que necesitamos vivir y nos empoderamos y tomamos la fuerza interna para racionalizar y poner en primer nivel lo que necesitamos argumentar como una experiencia significativa de vida, porque estamos convencidos que eso es lo que realmente quiero vivir, que eso es realmente lo que necesito vivir como mi experiencia humana. Es decir, puedo tener muchas circunstancias en mi vida que me pueden estar complementando como ser humano, pero me falta una muy importante, y es vivir mi experiencia de ser papá o de ser mamá. Y si estoy convencido de ello, entonces necesito empoderarme y avanzar hacia el frente. ¿Con miedo? Sí, claro, con miedo. Porque en el mismo hacer, el miedo se va a ir reconfigurando. Es decir, la línea de la emoción, en sus polos opuestos, en un lugar tengo el miedo y en otro lugar la valentía. Es decir, las emociones están hechas de la misma sustancia, solo que en polos opuestos. Por eso es que necesitamos aprender a conocer cómo transformar esas emociones. Y bueno, hablando de una de esas emociones, que es el miedo, entonces llegamos con esa carga emocional de miedo. Pero lo interesante no es cómo llego, sino qué voy a hacer con eso. Bueno, podría hablar mucho más al respecto, pero les voy a mencionar las otras. Tristeza. Esa sensación de, vamos a decirlo, entre el sí y el no. O sea, es como la pregunta que no tiene respuesta. Es ese ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué en este momento de mi vida? Seguramente ustedes que me escuchan en este momento han tenido preguntas parecidas. Algo así como, ¿y por qué si yo tengo una pareja y nos amamos tanto y tenemos una casa donde recibir un bebé y tengo un grande amor para dar y darle a mis hijos y a mi familia, ¿por qué tengo que vivir esta experiencia? Y al no tener una respuesta aparentemente racional, entonces mi sensación interna lo va a metabolizar, vamos a decirlo así, como tristeza. Y precisamente al ir encontrando respuestas de una manera, vamos a decirlo, diferente ante ese planteamiento de la pregunta, es cuando la tristeza va a ir encontrando una forma diferente de verse ante el tratamiento. Entonces, miedo, tristeza, ansiedad. La ansiedad es una preocupación por el futuro. Un tratamiento de reproducción asistida, por su propia naturaleza, es estresante, porque siempre hay una incertidumbre, siempre vamos con un paso adelante, pero del deseo que queremos que se consolide, pero a su vez no tenemos la certeza al 100% de lo que se va a dar como tal. Y por eso se genera esa ansiedad, preocupación por el futuro. Y más aún, cuando ya en otros momentos, en otros tiempos, hemos tenido, vamos a decirlo, con mucha claridad el deseo de lo que nos planteamos, pero que la respuesta ha sido diferente a ese planteamiento, es como un aprendizaje. Y con esto quisiera decir que con todas estas emociones se va entremezclando algo que le llamamos la desesperanza aprendida. O sea, ya es como algo que deseo, pero no sé si se va a dar. Pero en el fondo quiero que se dé, pero ¿y si no se da? Y entonces viene todo este movimiento emocional. Entonces, miedo, tristeza, ansiedad y frustración. La frustración ya viene en el histórico de esta búsqueda del embarazo, porque nos vemos confrontados a una experiencia no prevista al plan de vida, al menos de lo que se tenía considerado en el común denominador de la historia de vida. Es decir, nos vemos visionados en el punto de, ok, conozco a mi pareja, no sé, nos casamos o decidimos vivir juntos y vienen los hijos. Es decir, necesitamos revisar ese plan de vida a lo que teníamos planificado. Por lo tanto, nos vemos en una experiencia de frustración. Así es. Oye, todo este cúmulo, pero poco a poquito. Pues sí, es
que, bueno, son muchas situaciones las que vemos con los pacientes. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, pues, ¿cómo acompañarlos? O sea, ¿cómo acompañar a las pacientes, a sus parejas? ¿Cómo acompañarlos si presentan estas 4 emociones que ahorita nos comentaste? ¿Cómo el equipo de especialistas de SEI las acompaña en todo este proceso? O sea, ¿cómo trabajar, cómo empoderar a estos pacientes que tienen todo eso? Hay diferentes formas de hacerlo. Y lo principal, o al menos desde la metodología que tenemos visionada, es que tenemos diferentes estadios como seres humanos de lo que decía hace un momento, para potencializar. Y es nuestro estadio físico, mental, emocional y energético. Digamos lo que necesitamos aprender a descubrir cómo fusionar de una manera significativa nuestro aspecto físico y mental, es decir, cuerpo-mente. Y dentro de estas formas o estos estadios es descubrir cómo hacer que eso que estoy pensando favorezca la meta que estoy persiguiendo. Eso que estoy sintiendo, ¿cómo lo puedo organizar de tal manera que me ayude a visionarme desde un lugar a donde me veo inmerso en el camino? Muchas veces nos preguntamos, ¿este será el camino? Pero tal vez no me doy cuenta que yo estoy parado en el camino. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? De diferentes formas a partir de esos recursos. Y una de esas formas es que vamos a integrar estas técnicas ya, vamos a decirlo, estudiadas a través de psicoanálisis, conductivismo, humanismo gestal y transpersonal integrativo. Todo esto lo sumamos con algunas otras técnicas de carácter holístico, como programación neurolingüística, psicodanza, yoga para la fertilidad, bioenergética, narrativa. O sea, todo esto lo sumamos y lo hacemos una metodología. Y esa metodología llamada psicocorporalidad. Esta es la forma en que lo hacemos aquí en Ingenes. Psicocorporalidad es una forma psicoterapéutica de trabajar las emociones y los pensamientos. Es una fusión de mente-cuerpo, donde a través de movimientos suaves y fluidos sincronizados con la respiración permite que los pacientes identifiquen las emociones y las transformen en un potencial hacia el alcance de sus metas. Nuestro cuerpo, ante situaciones de estrés, va a producir determinadas sustancias, como cortisol y adrenalina. Y por el lado contrario, cuando estamos relajados, nuestro cuerpo va a producir melatonina, endorfina, serotonina y oxitocina. Es decir, a través de esta metodología psicocorporalidad que tenemos estudiada, sumada con todo esto que les mencioné, lo que buscamos es colocar al cuerpo en una sintonía, en una frecuencia adecuada desde su aspecto fisiológico y desde su aspecto psicológico. Los sistemas en nuestro ser, que nos ponen en un punto de sintonía, de equilibrio y de balance, es decir, el aspecto psicológico, neurológico, inmunológico y endocrinológico, necesitan entrar en acción de una manera armoniosa y organizada para que se sintonicen hacia el alcance de esa meta. Entonces, psicocorporalidad es la técnica o es la opción hacia dónde podemos descubrir esto y cómo lo podemos hacer, y a su vez vamos aprendiendo y desaprendiendo. Es decir, es una forma de enseñanza-aprendizaje donde vamos descubriendo que a través de ciertos movimientos corporales vamos haciendo desbloqueos en determinadas zonas del cuerpo, y que al propiciar un estado mayor de relajación, no solamente físicamente me voy a sentir diferente, sino que, por ejemplo, tal vez mi calidad de sueño al dormir va a ser mucho mayor, mi entusiasmo hacia la vida, mi visión hacia la vida, no sé, hasta el tomar decisiones, porque va como implícito, va como guardado. Es decir, el buscar tener sensaciones que me ayuden a vivir experiencias de bienestar. Si mi autoestima está en minusvalía, yo mismo me autosaboteo. ¿Por qué? Porque empiezo a descubrir cosas que me hacen sentir bien, pero a su vez siento que no lo merezco. Todo eso hay que cambiarlo. Es entrar en una frecuencia diferente desde un empoderamiento, desde la seguridad de sí mismo, de decir,
esto es lo que deseo y tengo todos los recursos para alcanzarlo. Solo necesito conocer la forma más adecuada para llegar a la meta. Pues qué bonito, Andrés. La verdad es que yo creo que es inspirador para todas las personas que nos están viendo. Y pues me gustaría preguntarte con qué te gustaría cerrar, con qué mensaje le quisieras dar a la gente que nos está viendo. Sí, es maravilloso lo que hoy las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten hacer hoy en día. Justamente estamos aquí transmitiendo con un gran gusto y entusiasmo, y principalmente les agradezco a todos los que han recibido toda esta información. Les agradezco por haber aperturado sus momentos corporales y paralingüísticos para recibir toda esta información. Y después de este agradecimiento les diría, por favor, recuperen la confianza en sí mismos. Estar convencidos de lo que queremos implica un desafío mayor, y el principal desafío es con nosotros mismos. Tenemos sistemas de creencias que pueden derivarse de nosotros mismos, de nuestra propia historia de vida, pero también un sistema de creencias heredado de nuestro propio sistema sociocultural, o incluso de mensajes que han llegado en el tiempo y que sin querer los recibimos. Entonces, yo quisiera decirles mucho el día de hoy, pero mejor los esperamos aquí en nuestras sesiones de acompañamiento emocional, donde, por cierto, todos los pacientes que llegan por primera vez a una consulta de diagnóstico, independientemente de que hayan decidido un tratamiento o no con nosotros, tienen la opción de ingresar a 3 sesiones grupales de acompañamiento emocional, donde todo esto que les he platicado lo hacemos ya en la práctica. Sin embargo, bueno, eso fue como paréntesis, y decirles, por favor, recuperen la confianza en ustedes, recuperen la fuerza interna y empodérense, porque es posible a partir de la creencia de nosotros mismos. Y precisamente el potencializar nuestros recursos implica adquirir, vamos a decirlo, esa visión de trascendencia. Y eso es saber que somos algo más de lo que creemos que somos, y saber que hay algo más de lo que creemos que hay. Me atrevería a decir, desde mi formación científica, terapéutica, holística, que la fe es válida. Yo creo en la fe, pero en una fe construida, en una fe con bases fidedignas a partir de lo que vamos construyendo. Si queremos que nos sucedan cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Si queremos que hoy cambie el rumbo de lo que estamos aparentemente sentados o cimentados, hay que hacer cosas diferentes hoy. Les invito a que piensen diferente, hagan cambios en su vida, desde cambios tal vez sencillos o complejos, no importa. No sé, date un cambio en el corte de cabello, tal vez en la forma de vestir, tal vez en tus fines de semana tienes programado hacer cosas ya cotidianas. Haz algo diferente, piensa diferente, aborda lecturas diferentes, programas televisivos diferentes, haz cosas diferentes. Hoy mismo haz ejercicio en tu cuerpo. Es muy saludable el generar endorfinas, el hacer que nuestro cuerpo se actúe, se ve diferente, se sienta diferente. Atrévanse a ser diferentes. Por favor, crean en ustedes. Pero nada de lo que puedas hacer va a ser válido si no te sientes merecedor y merecedora de ello. Entonces son muchas tareas. Y como dice esta forma, ¿no? Como esta parte de filosofía muy al estilo Andrés, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entonces, hoy tienen un conocimiento mayor, a lo cual, pues miren, sin querer, ya les dejé mucha tarea. Por favor, involúcrense con entusiasmo, con alegría, y sigan adelante en la vida. Por favor, reciban un fuerte abrazo, pero de todo corazón, desde el lugar de ser mejores seres humanos. Hoy ya somos diferentes, y por el hecho de permitir recibir toda esta información, ahora solo necesitamos dejar que se acomode ahí en nuestro cuerpo, en nuestra memoria celular, en nuestros espacios psicoemocionales, en nuestra mente, sensaciones, energía, y percibirnos, reconocernos, vernos diferentes a partir de hoy, porque creemos en nosotros mismos. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo. Estaremos en otro momento compartiendo esto y más información muy válido e importante hacia el alcance de sus metas.
y los esperamos aquí en Ingenes para que juntos bajemos su estrella del cielo. Tenemos una pregunta. Nos preguntan, siento que mi pareja no se involucra emocionalmente en el tratamiento. ¿Qué hago? Sí, decía hace un momento que el hombre y la mujer pensamos de manera diferente. Digamos que hay una tendencia un poco mayoritaria en la mujer a verlo desde un punto de vista más emocional. No quiero decir que sea exclusivo, digámoslo que más emocional, menos racional. El hombre tiende a ser un poco más racional, menos emocional. Digámoslo así que incluso fisiológicamente la testosterona en el hombre nos hace pensar y sentir diferente, y los estrógenos en la mujer le hace pensar y sentir diferente. Bueno, esto es como una forma de explicar que nuestra estructura fisiológica, orgánica, biológica, y nuestra estructura psicológica nos lleva a ser diferentes como hombre-mujer. Con esto quiero decir que el hecho de sentir que mi pareja puede no estar involucrándose de la manera en que yo espero es una sensación. Es la forma en que lo estoy viendo desde ese lugar donde me encuentro. ¿Es válido? Sí. Lo que no es válido es que el canal de comunicación se mantenga cerrado. Es decir, hay que abrirlo. Hablen, platiquen con su pareja de lo que piensan, de lo que sienten, e intercambien información, escúchense. Y al escucharse, no quiere decir que tengamos que cambiar precisamente lo que pensamos o sentimos. Solo es compartir, y en ese compartir se abre, vamos a decirlo, una sensación de empatía, de solidaridad. Y el hecho de sentir que creo que mi pareja no se está involucrando del todo, entonces lo voy a aclarar cuando voy y se lo pregunto directamente. Oye, mira, me he dado cuenta que por estas cuestiones que han sucedido, o tu forma de actuar, o como te has mostrado en los últimos tiempos, no me siento acompañado o no me siento acompañada de la manera en que yo lo esperaría. Entonces, eso, una pregunta lleva a otra pregunta, porque entonces diría, bueno, ¿y cómo puedo hacer para que te sientas acompañada o acompañado? Y así se va a abrir el canal de comunicación, y de esa manera vamos a construir un puente de empatía y de compromiso como equipo en esta bella labor. Y por último, ¿existe alguna forma de preparar mi cuerpo para el tratamiento desde lo emocional? Sí, eso me parece muy importante. A diario estamos recibiendo información emocional. A diario todo lo que hacemos en la vida cotidiana nos está nutriendo o desnutriendo emocionalmente. Específicamente les diría, pongan atención en los programas televisivos, pongan atención en las lecturas que realizan, en los ejercicios físicos, en las formas en que interactúan en su vida, para saber si esto me está haciendo nutrimental emocionalmente. Es una forma de darnos cuenta y de seleccionar y tomar la decisión con firmeza y decidir, esto no es válido para mí, por lo tanto necesito hacer un cambio y hacerlo a un lado. Porque solamente despejando el espacio de eso que está siendo ocupado por una sensación tóxica, es como nos va a quedar el espacio para poder disponer y decidir qué colocar en ese lugar. Por lo tanto, necesitamos involucrarnos de una manera comprometida y responsable sobre lo que estamos sintiendo. Desde nuestra propia persona hasta la propia ropa. Preguntarnos, ¿con esta ropa me siento cómodo? ¿Me siento cómoda? ¿Con esta comida es agradable a mi paladar? ¿Es una sensación de bienestar hacia mi integridad como ser? Son todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo en lo que estamos interaccionando, me está nutriendo o desnutriendo. Esa es la mejor manera de ponernos al día, de estar vigentes en prepararnos corporalmente. Y hablándolo de un tratamiento de reproducción asistida, es de mayor compromiso, porque no solamente es los bebés que se esperan hacia el procedimiento, es cómo me estoy preparando hacia la llegada de mis bebés. Es decir, el enfoque, el ángulo, preguntarnos,
¿yo escojo a mis bebés o será que mis bebés me escogen a mí? Pero escogerme ¿desde dónde? Desde lo que estoy haciendo en compromiso, desde los cambios que estoy haciendo, desde lo que incluso podemos aportar emocionalmente. Entonces, por favor, hay que poner atención en todas esas formas en que interactuamos en la vida. Tenemos una pregunta de Marta y es, si ella tiene sobrepeso, ¿aún así se puede embarazar? Bueno, como decía, todo este asunto de un tratamiento de reproducción asistida tiene que ver con, vamos a decir, una participación de involucrarnos en diferentes áreas interdisciplinarias. Entonces, si hay una situación de sobrepeso, habría que reflexionar, en primer lugar, cómo está mi alimentación, cómo estoy haciendo mi ejercicio físico. Es decir, estoy comiendo de más, es congruente con el ejercicio físico, o a lo mejor las mismas emociones me llevan a sentir ansiedad por estar comiendo o llevando ciertos alimentos que no llevan precisamente nutrientes. Pero desde luego hay que consultarlo también con su médico. O sea, el médico les puede hablar tal vez de una disfuncionalidad, una variación en estas cuestiones metabólicas. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero con compromiso. Con el compromiso de acercarnos a los especialistas para que nos orienten y desde luego a partir de ahí hacer cambios importantes. ¿Por qué? Porque es la respuesta al compromiso de sí mismo. Pues muy bien, Andrés, muchas gracias por toda tu sabiduría, tu experiencia. Recuerden que aquí la parte emocional es muy importante para Ingenes. No duden en buscar al psicoterapeuta Andrés. Nos despedimos por hoy. Yo soy la psicoterapeuta Katia y que estén muy bien. Muchas gracias a todos, Katia, a todos los que están detrás de las cámaras, a todos los que hicieron posible esta transmisión. Muchas gracias a todos los que escuchan y estaremos en otro momento compartiendo más sobre estas cápsulas informativas. Reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren.